Bendiciones, mis hermanos, en esta mañana de domingo. Un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Quiero, mis hermanos, que leamos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Y el tema que quiero compartirles en esta mañana lo he titulado "De detrás de las ovejas". Y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor bajo la unción y el poder de su Santo Espíritu. Ahí en 2 de Samuel 7:8 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mis hermanos, este versículo es muy importante porque nos habla del deseo, el anhelo de David de construir una casa para Dios. El deseo de David era traer el arca de Dios a esa casa que deseaba construir. Para David, el arca de Dios significaba demasiado. Era traer la mismísima presencia de Dios a ese lugar que tanto deseaba hacer para el Señor, para Dios. David le comparte, mis hermanos, este deseo al profeta Natán. Y en el versículo 3 a Natán no le pareció una idea alocada, sino por el contrario, animó a David a hacer ese proyecto. Y en el versículo 3 el profeta le dice a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Me llama muchísimo la atención, mis hermanos, que el profeta Natán le asegura a David que Dios está en ese asunto. Pero si nosotros miramos el versículo 4 del mismo capítulo, vamos a encontrar que Dios visitó de noche al profeta y le ordenó ir donde David. Y le ordenó ir a decirle a David que él no quería ese lugar o esa casa que David anhelaba construirle a Dios. Por el contrario, a través del profeta Natán, Dios le envía un mensaje y le recuerda a David de dónde lo tomó Dios, de dónde lo sacó Dios. Y ahí el profeta tiene que recordarle a David que Dios lo tomó de detrás del redil, de detrás de las ovejas. Esta misma porción de la palabra del Señor se repite ahí en 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Ahora, mis hermanos, lo que quiero compartir y lo que pienso yo, para mí, ¿qué significa la expresión que Dios le dice a David que lo tomó de detrás de las ovejas? ¿Qué significa realmente ese recordatorio que Dios le hace a David? Yo personalmente, mis hermanos, tengo algunas ideas y quiero compartirlas en esta mañana para edificación de nuestras vidas. Así que vamos a estar muy atentos y no sé, mi hermano, si usted está de acuerdo con lo que yo voy a transmitirle en esta mañana, pero mi deseo es que Dios traiga una palabra de ánimo y de motivación a nuestro corazón. La primera idea que saco yo de la expresión de detrás de las ovejas es que las personas siempre juzgarán por las apariencias, pero Dios siempre mirará el corazón. Dios siempre mirará el corazón. Nosotros los seres humanos nos vemos influenciados muchas veces por la apariencia. Y la apariencia, como el corazón, es engañosa o engañoso. Dios es un Dios que no mira las cosas externas, sino que Dios mira dentro de nosotros mismos.
En 1 Samuel capítulo 16, en el versículo 7, la Biblia nos narra cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a David a la casa de Isaí. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, convoca y hace una reunión y le dice a Isaí que traiga a todos sus hermanos, porque Dios se ha complacido tomar de sus hijos un rey para Israel. Y la Biblia nos dice que Samuel quedó muy atraído por la presencia de uno de los hijos de Isaí, creo que es Eliab. Y la Biblia dice que Samuel quedó impresionado por su aspecto físico, por su fortaleza, y Dios tiene que venir al profeta y decirle algo, y es que Eliab no es el elegido, y el Señor le recuerda que Él no mira el parecer ni la estatura, porque Dios no mira esas cosas. Usted lo puede mirar en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, porque ese es el concepto de nosotros. Nos dejamos guiar por la apariencia, y muchísimas veces, hermanos, la apariencia engaña. En otras palabras, mis hermanos, lo que Dios mira es el corazón. Y Dios le está, en esta mañana, nos está hablando con relación a eso. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a las personas por su aspecto físico, por su estatus social o por su falta de preparación académica? Y aquí podemos encontrar, mis hermanos, que Isaí convocó a todos menos a uno, y era a David, y por eso el profeta tiene que preguntar si hay alguien más ahí o otro de sus hijos que no está en ese lugar, y es donde Isaí tiene que revelar que tiene otro hijo que está allí cuidando el rebaño. Esa es la primera idea, mis hermanos. Dios no mira, hermanos, la apariencia de las personas, ni mucho menos juzga por la apariencia. Dios es un Dios que ve el corazón. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, la Biblia inclusive nos enseña, mis hermanos, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios para avergonzar aún al sabio. Así que, mis hermanos, ahí está la primera idea. Dios nos recuerda que tomó a David de detrás de las ovejas, cuando nadie pagaba un peso por él, cuando aún sus hermanos lo menospreciaban y lo tenían aislado. Pero Dios sabía y conocía quién era David. David estaba cuidando los rebaños, pero David, aún en medio de cuidar los rebaños, era un joven que buscaba y tenía comunión con Dios. Muchos de sus salmos fueron escritos cuando él realizaba esta tarea de pastor. Así que, mis hermanos, no siempre debemos juzgar a las personas por su aspecto físico, por su manera de vestir, por su nivel académico o por su intelectualismo. Debemos, hermanos, muchas veces mirar el corazón de las personas. La segunda idea, mis hermanos, que tomo de la expresión de detrás de las ovejas, es que Dios siempre nos va a recordar de dónde nos ha tomado, para que no nos engrandezcamos o para que no nos vanagloriemos. Dios siempre, hermanos, traerá a la memoria cada una de las cosas que ha hecho por nosotros. El deseo de Dios es que no caigamos, mis hermanos, en la soberbia, en el orgullo. Ante todo, nosotros tenemos que ser humildes, personas sencillas. ¿De dónde nos sacó a Dios? Si yo le preguntara en esta mañana, mi hermano, ¿de dónde le ha sacado Dios? Y si usted mira a través del retrovisor
hacia atrás, va a llegar a la conclusión de que Dios lo sacó posiblemente del alcoholismo, lo sacó de las drogas, lo sacó en un momento donde usted estaba en lo profundo del abismo cenagoso. Dios siempre nos va a recordar de dónde nos ha tomado, de dónde nos ha sacado. Porque el ser humano, en su incapacidad, en su falta de conocimiento, cuando sale de un lugar o asciende o trasciende, siempre la actitud va a ser de vanagloriarse, de olvidarse inclusive de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, Dios le advierte al pueblo de Israel de no olvidarse de dónde Él lo sacó. Y la Biblia nos dice ahí en Deuteronomio 8, versículo 14, la razón por la cual Dios les dice que no se olviden de Él, para que no se enorgullezca tu corazón y olvides o te olvides de Jehová tu Dios. Dios le recuerda al pueblo de Israel que los hizo caminar por un desierto lleno de serpientes, lleno de escorpiones. Dios le recuerda ahí en ese capítulo al pueblo de Israel que lo sustentó con agua de la roca, que lo sustentó con el maná, con el pan que caía del cielo. Dios le recordó que los protegía de día y de noche. Y Dios les recuerda que no se olviden de Él por lo que Él ha hecho con ellos. Pero si nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar que Israel se olvidó de dónde lo había sacado Dios. Aún se fueron tras dioses extraños. Ahí en Deuteronomio 8:17, el Señor dice de la siguiente manera: para que no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza o la fuerza de mi mano han traído la riqueza. Verso 18, Dios dice, sino acuérdate que Jehová es el que da el poder y da estas cosas. Dios le dice al pueblo, reconozcan que la riqueza, reconozcan que todo lo que ustedes son a partir de ahora no son por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Reconozcan que he sido yo el que le he dado a estas cosas. Por favor, no dejen que su corazón se olvide de todas estas bendiciones que yo he traído sobre ustedes. Esa es la segunda idea, mis hermanos, que yo saco de este texto bíblico. Dios nos recuerda de dónde nos ha tomado. Dios nos recuerda de dónde nos ha sacado. Por eso nuestro corazón tiene que estar agradecido con Dios. Nosotros no éramos nada, absolutamente nada. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios en su misericordia, Dios en su gracia, nos concedió a nosotros el perdón en su Hijo Jesucristo y ahora somos llamados hijos de Dios. En otras palabras, de mendigos, de la miseria, hemos pasado a ser príncipes, hijos de Dios. No nos olvidemos de dónde nos ha tomado Dios. No permitamos que el orgullo, no permitamos que la vanagloria se apodere y tome el control de nosotros. Dios tiene que recordarle a David de dónde lo sacó, porque el deseo de Dios también era que David siempre fuera humilde con relación a de dónde lo había tomado Dios. Así que, mis hermanos, en primer lugar, no juzguemos por las apariencias. No miremos, hermanos, la apariencia, miremos el corazón de las personas. La apariencia puede decir muchas cosas, pero el corazón puede decir muchísimas más. Y en segundo lugar, siempre un corazón agradecido, un corazón, hermanos, lleno de gratitud con Dios por todo lo que Él ha hecho. En tercer lugar, o la tercera idea que aprendemos de este versículo, es que Dios a veces dice no a nuestros buenos
deseos. Qué interesante es esto, mi hermano. El propósito, el deseo de David es un deseo muy bueno. Hacer una casa para traer el arca de Dios, para que la presencia de Dios habite en ese lugar. No hay nada de malo, es un buen deseo. Podríamos decir en esta mañana, es un deseo espiritual muy grande. David pensaba en el arca de Dios que estaba allí tras cortinas, estaba tras de una tienda, y él quería traerla, hacer una casa y traer el arca de Dios y hacer que la presencia de Dios estuviera en un mejor lugar. Es un buen deseo, es un buen anhelo. Pero déjeme decirle, mi hermano, aquí aprendemos que a veces nuestros buenos deseos, Dios tiene que decirles no. Porque todo tiene que hacerse ¿bajo qué? Bajo la voluntad de Dios. Hay buenas motivaciones, hay buenos deseos, hay buenos proyectos. Si nosotros los miramos, los estudiamos, no son malos. Pero es que a veces las buenas intenciones no bastan. Todo tiene que estar dirigido bajo la perfecta y preciosa voluntad del Señor. Saúl fue un hombre que tuvo buenos deseos, pero sus buenos deseos para con Dios aún lo llevaron al fracaso. Porque Saúl no hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. Cuando nosotros miramos, hermanos, ahí, 1 Samuel capítulo 15, encontramos de que Dios le había dado una orden a Saúl: ir a Amalek y destruir absolutamente todo: mujeres, niños, hombres, ganado, ovejas, camellos, asnos. Y Saúl fue y tomó al rey Agag de Amalek, lo dejó con vida, tomó sus ganados, no los destruyó. Por el contrario, esos ganados que él sustrajo de esos animales que él trajo, ovejas, bueyes, asnos, vacas, quiso ofrecer a Dios o ofrecérselos a Dios en sacrificio. Y uno dice: qué buen deseo de Saúl. Él quiere honrar a Dios a través de un sacrificio. Él quiere glorificar a Dios por el respaldo que ha tenido en la guerra. Y a Saúl le parece muy sencillo, muy fácil tomar de lo que ha sustraído, de lo que Dios le ha dicho que tiene que destruir, y ofrecérselo a Dios. Y a partir de ese momento, Dios, a través del profeta, desechó a Saúl. Porque Saúl, a pesar de que tenía buenas intenciones, tenía buenos deseos, no estaban conforme al propósito de Dios. Y Saúl tuvo que sufrir las consecuencias. Nosotros conocemos el fin de Saúl. Saúl fue desechado desde ese día como rey de Israel. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl por su desobediencia a Dios. Es posible que nosotros tengamos buenos deseos. Es posible, mis hermanos, que usted tenga buenos planes, se haya trazado buenas metas para con la obra de Dios. Pero si no están sujetas al plan, al propósito, a la voluntad de Dios, Dios no se va a sentir agradado. Así que, mis hermanos, aprendamos que a veces Dios dice que no a nuestros buenos deseos. Y usted tal vez le dice a Dios: Dios, ¿por qué no me respondes? ¿O por qué no me das lo que te estoy pidiendo? Si tú conoces mi corazón, tú conoces el buen propósito, el buen deseo que yo tengo con relación a lo que te estoy pidiendo. Y Dios está diciendo no, porque Dios sí conoce el final y el destino de todas las cosas. Lo que a mí me parece derecho, lo que a mí me parece firme, puede ser de destrucción para mi propia vida, para mi propio destino. Así que, mis hermanos, debemos aprender que Dios a veces dice no. Tenemos que aprender a someternos
a ese no de Dios. Tenemos que descubrir a Dios tras la respuesta que nosotros no queremos escuchar. Cuando Dios dice no, hermanos, es por algo. Ahora, Dios se alegró, Dios se sintió complacido, se satisfizo en el deseo, en el anhelo de David. Aún Dios sí le dijo, ese deseo que tienes va a ser cumplido, pero no va a ser a través de usted, lo voy a hacer es a través de otro. Y al final le voy a decir cuál fue la razón por la que Dios le dijo que no. Pero aquí la enseñanza o la idea principal, en tercer lugar, es que tenemos que aprender cuando Dios dice no. No se enoje si Dios no le responde, no se ponga bravo con Dios, no se levante contra Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Eso dice la palabra del Señor. Descubramos a Dios tras la respuesta que no queremos escuchar. Descubramos a Dios que cuando Él dice no, es porque Él tiene un mejor plan, un mejor propósito para nuestras vidas. Así que, mis hermanos, en primer lugar, no juzguemos por la apariencia. En segundo lugar, mis hermanos, siempre agradecidos con el Señor. Siempre un corazón lleno de gratitud. Y en tercer lugar, aprendamos que a veces Dios dice no a nuestros buenos deseos. Y en cuarto lugar, mis hermanos, y ya para ir terminando, aprendo o saco una idea, mis hermanos, y es la siguiente. Las oportunidades de Dios vienen no del conocimiento, no de lo intelectual que seamos, sino de qué tan llenos estamos de la presencia de Dios. Qué tan llenos estamos de la presencia de Dios. Sí, el conocimiento es importante, la preparación es importante, pero Dios a veces descarta eso. David era simplemente un pastor de ovejas. Es más, los hermanos de David, alguno estaba dentro de las filas del ejército de Saúl. Quizás era un hombre más experimentado en guerra. Tal vez nosotros podríamos decir, Dios pudo haber tomado a alguno de ellos, pero a veces el conocimiento y la experiencia, hermanos, Dios también la rechaza, porque Dios necesita hombres llenos del poder de Dios, llenos de su presencia. Así que en cuarto lugar, mis hermanos, aquí vemos una idea, el conocimiento, el intelectualismo, aunque es importante, a veces Dios lo descarta, porque Dios lo que ve son hombres llenos de su presencia. Y David era un hombre lleno de la presencia de Dios. David era un hombre que escribió sus salmos cuando él estaba pastoreando. Allí, posiblemente, debajo de la sombra de un árbol, compuso el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 42. Porque David estaba lleno cada día, cada hora, cada minuto de la presencia de Dios. Mis hermanos, quiero decirles algo. Aquí no es cuánto tengo del Espíritu Santo. Aquí no es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino es lo contrario, cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros. A veces nosotros nos jactamos, caemos en la presunción de que somos súper espirituales, mega espirituales, que yo sí oro, que yo sí ayuno, que yo sí hablo en lenguas, y nos jactamos de que tenemos mucho del Espíritu Santo. Pero ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? Llama la atención, hermanos, en Hechos capítulo 6, cuando se van a elegir los diáconos para servir a las mesas. Los apóstoles dicen, nosotros nos vamos a dedicar a predicar la palabra y necesitamos hombres que se encarguen ¿de qué? De servir a las mesas. Y los candidatos no fueron los doctos, los candidatos no fueron los intelectuales, los sabios, los eruditos. Los candidatos fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso, en cuarto lugar, es lo importante. Sí, mi hermano, la preparación.
es importante. El formarnos en la palabra de Dios, en formarnos en un área en lo secular es importante, el estudio es importante, pero más importante para servir a Dios es estar lleno del poder de su Santo Espíritu. Eso es lo que da poder, eso es lo que da conocimiento y eso es lo que da fruto y respaldo en la obra de Dios. Así que mis hermanos, no se nos olviden estas 4 ideas. Conclusión, mis hermanos. La razón por la cual Dios dijo que no a David, que no le hiciera caso, si usted lee todo el capítulo, que esa es la tarea, es que David era un hombre de guerra y sus manos habían derramado mucha sangre. Por eso Dios buscaría a un hombre que no estuviera, por decirlo así, contaminado de la guerra, de matanzas y de grandes genocidios. Dios se valdría de otra persona. Pero Dios avaló y ensalzó el deseo que había en el corazón de David. Y esto último que les acabo de decir, de aquí, mis hermanos, yo quiero en otra oportunidad compartirles algo. Las manos de David habían derramado mucha sangre porque David fue un hombre de guerra. Y más adelante podríamos mirar algo con relación a esto. Pero no se le olvide, mi hermano, en esta mañana, estas 4 ideas que les expongo. Afirmemos nuestro corazón, mis hermanos, en esta mañana, a no juzgar por las apariencias, a estar siempre agradecidos con Dios, estar agradecidos con el Señor, estar siempre declarándole al Señor nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En tercer lugar, aprendamos que a veces Dios a nuestros buenos deseos tiene que decirles no, porque no están sujetos a su preciosa voluntad. Y en cuarto lugar, las oportunidades de Dios vienen no de lo intelectual o del conocimiento que nosotros tengamos, sino qué tan llenos estamos de la presencia del Espíritu de Dios. Así que, mis hermanos, muchísimas bendiciones en esta mañana y que esta palabra edifique nuestras vidas y que podamos, mis hermanos, mirar un poco hacia adelante y reconocer que nosotros no hemos llegado solitos al lugar donde nosotros estamos, sino es Dios quien nos ha guiado y nos ha traído hasta aquí, y siempre debemos estar declarando la fidelidad del Señor. Somos lo que somos por su misericordia, por su grandeza. Bendiciones, mis hermanos, un abrazo muy especial, muy fuerte para todos ustedes en esta mañana, y que el resto del día sea un día de bendición en Cristo Jesús. Amén.